Amados hermanos, que el Señor les bendiga, les guarde y les acompañe en este feliz encuentro que vamos a tener, a compartir desde esta plataforma y con el ánimo y el propósito de que nos edifiquemos en la palabra del Señor, en los asuntos que nos conciernen, que tienen que ver con nuestra condición de siervos y siervas del Señor Jesucristo. Vamos a invocar su nombre, su presencia, para que nos esté ministrando en lo que es el fin señalado. Amado Señor, en el nombre de Jesús, rogamos que tú estés, Señor, mediante tu Espíritu Santo, permeando nuestros corazones. Oh Dios, y que así nuestros pensamientos y propósitos, Señor, sean llevados a tus pies, de tal manera, oh Dios, que este tiempo sea bien aprovechado y sea de bendición para cada uno. Pedimos, oh Dios, que la suficiencia sea tuya, Dios mío, que los frutos sean para tu gloria y que podamos obrar siempre bajo la condición de simples siervos tuyos. Gracias, Señor, oramos en la persona de Jesús. Amén. Vamos a continuar nuestro conversatorio, iniciando después de orar con una cita bíblica que está en el libro o carta a los Hebreos, en su capítulo 11, el capítulo de la fe. Allí tenemos la mejor y más certera definición de fe, y allí tenemos también registrado en ese capítulo grandes hombres y mujeres que tuvieron una participación destacada en los asuntos del reino en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, por la gracia del Señor Jesucristo. También hombres que fueron llamados a servir y ejercieron la fe, y hoy sus historias, sus hechos nos sirven de modelo para lo que es nuestra práctica de fe en este tiempo. De modo que el verso primero, que es lo que queremos compartir con ustedes así de entrada, nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es fe. Esa es la más certera definición de fe. Así que tenemos en ese contenido certeza y convicción. La auténtica fe, la fe bíblica, tiene esos dos componentes que son elementales. Pero si preguntamos a nivel general qué es la fe, y lo hacemos de forma abierta, vamos a escuchar muchas opiniones. Unos van a decir sencillamente: tengo fe, tengo mucha fe, poca fe. Algunos llegan al extremo de decir: tengo una fe ciega. Y así vamos a encontrar diferentes opiniones que emanan de los labios, de los corazones de personas que a nivel general de alguna manera se identifican con la existencia del Señor. Sin embargo, en el lenguaje de la palabra no se trata ni de mucha fe, ni de poca fe, ni tampoco de fe ciega, ni tampoco simplemente de que tengo fe. Se trata de relación con el Señor como punto de partida, fundamentada esta relación en la fe y en la gracia del Señor Jesucristo. Para muchos, como señalaba, la idea de fe va asociada a una simple opinión acerca de Dios, una simple hipótesis, un conocimiento vago,
nada que ver con una relación personal. Sin embargo, la certeza es sinónimo de claridad. Es todo lo contrario a cualquier cosa que tenga la apariencia o que sencillamente sea una simple y vaga idea humana. Certeza es claridad, certeza es convicción. La fe como certeza va asociada a quien la garantiza, es decir, quien garantiza mi fe, quién le da certeza, quién le da fundamento, en qué o en quién tengo fe, quién me garantiza que lo que yo creo o mi experiencia de fe está bien fundamentada, quién me lo garantiza, quién le da sustento a la fe que simplemente digo profesar. Si no conozco a aquel en quien digo que tengo fe, entonces mi fe es vana, porque no hay quien la garantice. No conozco al que la sustenta. Por ejemplo, los que participan de la adoración de ídolos, de imágenes, dicen tener fe. Y la Biblia define a esos dioses como dioses muertos. Son ídolos, son imágenes, son figuras hechas por artesanos, por hombres que toman determinados materiales, metales, madera, lo que sea, y sencillamente hacen una figura. E Isaías habla mucho de esto, de aquel que va y toma un árbol, lo corta, toma el tronco, hace una figura, usa la leña para preparar los alimentos, para alumbrarse, para lo que sea. Entonces esa figura que hace con parte del árbol, va y se arrodilla ante ella y le dice entonces tú eres mi Dios. Es absurdo, es absurdo. Entonces vemos la gente que a tropel, en cantidades, largas procesiones van cargando un ídolo que ni ve, ni oye, ni siente, ni padece. Es decir, absolutamente una pieza de materia, cual que sea. De esa fe no es que habla Hebreos 11, ni de ese tipo de experiencia. El Salmo 115, en sus versos 4 al verso 8, nos trae una reflexión en ese sentido. Y nos dice que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es decir, cualquiera que fundamenta su tipo de fe en un ídolo mudo de esto, la Biblia dice que esa persona es igual al propio ídolo o a quien lo hace. Así que desde ese punto de vista, eso está claro. Es decir, la fe funciona, mi fe funciona si en quien yo tengo fe me garantiza que realmente lo que yo creo es verdad. El que garantiza mi fe es el que me la hace funcionar. Mi fe nada puede hacer por mí mismo o por sí misma. La fe en sí sola, sin estar conectada, en este caso al Dios del cielo, sencillamente es muerte, es muerta, es inexistente, no existe como tal. Si no sé quién es el que me ha prometido, si yo no sé qué pide de mí,
si no sé qué ha hecho por otros, si no sé cuál es su historia, si no sé cuáles son sus condiciones para que yo le sirva, si no sé nada de eso, entonces en quien tengo fe es igual, es un ídolo o es igual a un ídolo. La certeza de la fe está dada por quien la sustenta. Y hay que conocer al que la sustenta. Eso es así, una relación de índole muy personal. El salmista en el capítulo 73, verso 25, dijo lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Eso es fe. Eso es fe. ¿A quién tengo yo en los cielos? Al Señor, definitivamente. Y como el Señor es tan importante y es mi Dios, parafraseando las palabras de David, y es mi Dios, y como Él es todopoderoso, y Él está por encima de todo, en el cielo, en la tierra, en los mares, debajo de la tierra, absolutamente es el Señor del universo. Entonces, todo lo que en la tierra hay queda muy pequeño delante del Dios Todopoderoso. El que me hace vivir bajo convicción es el que sustenta mi fe. Quien inspira mi corazón a estar confiado en tiempos de terribles dificultades es quien sustenta mi fe. Si estoy quieto bajo su soberanía, es porque le conozco, es porque le entiendo, es porque sé que Él me entiende, es porque sé que Él me conoce, es porque sé lo que Él pide de mí y yo sé lo que Él espera de mí. Y cuando yo no puedo, no logro, no alcanzo a hacer lo que Él espera de mí, yo sé que si voy de rodillas delante de Él, Él me perdona, porque Él me comprende y Él me conoce. Es mi maestro en cada situación. Eso es fe. De eso se trata. Sin embargo, la Biblia nos dice que esa fe en ese Dios todopoderoso, que sabe todas las cosas, que es el Dios del universo, esa fe debe ser probada. Y tras ser probada, debe salir triunfante. El apóstol Pedro habló precisamente de esto, de la fe probada, cuando escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, lo siguiente: para que sometida a prueba, nuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Recordemos que la fe es abstracta, no se puede tocar, no se puede ver. Bueno, Pedro dice acá que esa fe que no se puede tocar ni ver, sencillamente es mucho más preciosa que el oro. Y que el oro, que es perecedero, se prueba con fuego. Entonces nuestra fe debe ser hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. Si releemos el texto de forma completa, sin añadir ninguna palabra, dice así: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado el Señor Jesucristo. Entonces es una fe que, aunque debe ser probada, y recordemos que el oro se prueba en horno a altas temperaturas. A mayor temperatura, mayor pureza en el oro. Así nuestra fe, las pruebas
que enfrentamos en este mundo tienen el propósito de purificar nuestra fe. Son escuelas donde aprendemos a depender de aquel en quien tenemos confianza y aquel que le da fundamento y sostén a nuestra fe. Las pruebas tienen esa función, ayudarnos en todas nuestras dificultades a fortalecernos y a depender más y más de nuestro Creador. Por eso, cuando todo nos va bien y todas las cosas nos salen a reír de boca y todas las cosas marchan a perfección, no debemos descuidarnos. Y de igual manera, cuando estamos pasando por momentos difíciles, tampoco. Porque en uno y en otro caso necesitamos estar fortalecidos. Entonces, esa fe triunfante que la hace triunfar nuestro Señor Jesucristo tiene elementos que son interesantes. Esa fe cree en la grandeza de Dios a pesar de las dificultades. Por medio de la fe, creemos y sabemos que Dios es maravilloso y que Dios es grande y todopoderoso, sin importar lo que aquí en la tierra esté pasando. Esa fe triunfante nos guía y nos ayuda a confiar en la bondad de Dios a pesar de las apariencias. Aunque parezca que todo va mal y aunque hayan situaciones terribles y lamentables como las que enfrenta la humanidad en este momento, nuestra fe, que es viva y eficaz, nos ayuda a mantener la confianza en el Dios del cielo. Pero al mismo tiempo, esa fe nos induce a obedecer las órdenes de Dios a pesar de las consecuencias. Entonces tenemos ahí 3 palabras claves: dificultades, apariencias y consecuencias. En cualquiera de esos escenarios, nuestra fe sale robustecida y nuestra confianza en el Señor apuntalada si dependemos de Él. Porque la convicción, la certeza, nos ayudan precisamente a mirar al Señor por encima de todas las situaciones. Entonces vamos a entender, hermanos, que la fe debemos ejercerla bajo las condiciones que el Señor establezca y no bajo nuestras condiciones. Porque en nuestras condiciones quisiéramos que nada implique desafío, que nada implique reto. Nosotros preferiríamos no tener que bregar con ningún tipo de tentación ni de prueba, pero realmente son escenarios que debemos transitar. Y nuestra fe debe ser ejercida en ese trajinar, en ese transitar cotidiano, siempre bajo las condiciones que el Señor ha establecido. La fe bíblica, mis hermanos, no se basa en tener ideas acerca de Dios, ideas vagas acerca de Dios. Se trata de una certeza profunda que nos ayuda a entender las cosas que no vemos y aún las cosas que vemos. Aquellas que no podemos entender y aquellas que sí podemos manejar. De eso se trata, de ese tipo de certeza. La certeza que da la fe nos lleva a obedecer y hacer lo que Él nos pide, aunque no comprendamos lo que nos pide. Ejemplo, el caso de Abraham, como ustedes conocen, cuando el Señor les pidió que sacrificara a su hijo Isaac. Abraham no entendía, no comprendía, no conocía a Dios, es decir, a Dios
pidiendo ese tipo de cosas. El Dios que él conocía era el dador de la vida, el creador de la vida. Y todas esas preguntas circulaban en su mente y en su corazón en ese tránsito difícil de 3 días para ir al lugar donde se debía llevar a cabo el sacrificio. Pero al margen de eso, al margen de las apariencias, de las dificultades y de las consecuencias, él estaba obrando conforme al Dios soberano que él conocía. Y el Dios soberano a quien había que obedecerle, aunque no comprendiera ni entendiera. Entonces, si él estaba convencido de que Dios lo había guiado a llevar a cabo ese sacrificio, él debía obrar conforme al pedimento de Dios. Por eso cuando Isaac le pregunta acerca del cordero, Abraham le dice, Dios se proveerá de cordero. Y con ello Abraham estaba inclusive profetizando. De modo, hermano, que de eso se trata. Nuestra fe en el Dios Todopoderoso es tan sustanciosa y está tan bien fundamentada en la certeza que nos ayuda a obrar positivamente conforme a la dirección del Señor y conforme a la palabra, aun cuando no entendemos ni comprendemos lo que el Señor nos está pidiendo. Eso es fe. La fe es certeza. Jesús ilustró esto con la figura de un niño, según Mateo capítulo 18, versículo 2. Dice, y él, llamando a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Mateo capítulo 18, versículo 2. La certeza que da la fe es la que hace que tomemos decisiones basadas en lo que Él nos pide y basadas en su soberanía. Como niños, asumiendo la dirección del Padre, aunque el niño no entienda, hace lo que el Padre le ordena y le pide. Y Él, como Dios, dispone lo que es su voluntad. Los términos Él lo dispone. Nosotros debemos obedecer ejerciendo la fe, porque Él es quien le da sustentación a la misma. Y el Señor Jesucristo constantemente nos estimula mediante su palabra a depender de nuestro Padre Celestial a través de y mediante la fe. Pero también fe tiene que ver con la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que no se ve? ¿Qué es lo que la Biblia me garantiza a través de la fe? Bueno, la Escritura nos dice que por la fe, Hebreos 11:2, por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Y el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Así que la convicción nos guía a estar seguro de que las cosas que no se ven son ciertísimas y por lo tanto
lo que Dios promete, por la fe lo habremos de recibir. San Pablo dice a los Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Lo podemos ver esto? No, lo creemos por la fe. Nuestra vida está bajo la cobertura de Cristo y esto por la fe lo creemos. Jesús nos invita en Marcos 11:22 precisamente a tener fe. Él dijo Jesús, respondiendo Jesús, dijo, tened fe en Dios. Y en el capítulo 11 de Hebreos, volviendo al capítulo, en el versículo 24, hablando de Moisés, dice el Señor, por la fe, Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Estamos hablando de promesa a futuro. La gran recompensa que recibiría. No estaba físicamente mirando nada. A la mano no tenía nada Moisés. Dejó los tesoros de los egipcios, la elevada posición que tenía en Egipto, todo el poder de los egipcios, lo dejó para tomar el desierto. Hizo una montaña rocosa, porque él estaba siendo guiado por la fe en aquel que le había hecho promesas. Pero esas promesas, Moisés no la habría de recibir. E inclusive el padre de la fe tampoco, anterior a él, el padre Abraham, le fue dada la promesa. Pero la promesa respecto a la tierra, ni la recibió Abraham, ni la recibió Moisés. Ahora Moisés tenía su vista puesta en el Altísimo. Recordemos a David, Salmo 73, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Entonces, dice que Moisés siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas, para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Todo esto fue por fe y nada más que por la fe. La fe, entonces, hermanos, nos guía en el caminar de la vida con pasos firmes. Los héroes de la fe narrados, incluidos en este capítulo 11, de la carta a los Hebreos, todos esos héroes fueron seres humanos como usted y como yo, sujetos a todo tipo de debilidades. Sin embargo, por la fe triunfaron, por la fe alcanzaron la meta en términos de su sometimiento al programa del Señor. Por la fe tenemos esos grandes héroes y heroínas que hoy, como decía al principio, nos sirven de inspiración. El Señor le dijo a Tomás en Juan 20:29, tras la resurrección, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es un regalo de Dios. No se trata de que si tú tienes fe o no, como si se tratase de algo que tú puedes crear. Se trata de que es un don de Dios. Y ese don de Dios, esa semillita de mostaza que el Señor pone en nuestro corazón, está llamada a crecer y a fortalecerse y a ensancharse bajo el alimento que proviene de
precisamente la palabra del propio Creador. Por eso necesitamos alimentarla. Dios pone la simiente en nosotros. A nosotros nos toca ingerir el alimento que el propio Señor nos da mediante su palabra para que nuestra fe sea ensanchada y entonces responda al propósito de nuestro Padre Celestial. Es a través de la palabra que la fe la debemos alimentar, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de nuestro Dios. Pablo dice también en la carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Y Hebreos 12:2 nos invita a poner los ojos en el Señor. Textualmente dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. ¿A quién tengo yo en los cielos? El Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por mí y por cada uno de sus hijos, tiempo completo, propiciando continuamente, permanentemente como sumo sacerdote. San Pablo, al finalizar su jornada ministerial y su peregrinaje por esta tierra, escribió a Timoteo en la segunda carta, capítulo 7, incluye el capítulo 4, versículo 7, incluye una frase que tiene implicaciones de despedida. Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Esa debe ser nuestra misión en esta vida, nunca mancillar la fe que el Señor Jesucristo ha puesto en nosotros, nunca retroceder. La Biblia dice que los cristianos, que nosotros no debemos ser de los que retroceden, sino que con firmeza vayamos siempre adelante, porque el Señor nos ha puesto por cabeza. Y San Pablo decía a los Efesios, finalmente, dice de la siguiente manera, para que el Señor os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. De ese amor de Dios, de ese acto misericordioso del Señor, de su persona, de lo que Él hace, de lo que cada día lleva a cabo en favor de nosotros. Así que, hermanos, en estos tiempos tan complicados, como decimos de manera muy reiterada, mantengamos nuestra confianza en el Señor, porque de que nos vamos de este mundo, tarde o temprano, nuestra vida transcurre, los años pasan, llega el momento en que debemos hacer conciencia de que un día nos debemos ir de esta tierra. Debemos volar, regresar a nuestra casa eterna que nos espera allá en los cielos. Mientras estemos en este peregrinaje, si vamos al Señor, mantengamos la fe en alto, no manchemos el testimonio de Cristo, no demos lugar para que el nombre de Cristo sea blasfemado. Andemos con la frente en alto, en términos de honrar el Evangelio de Cristo. Que nuestras vidas sean cartas abiertas y sepamos que en este sentido debemos de entender que el Señor espera que seamos anunciadores de su palabra, del testimonio cristiano, que seamos centinelas, que seamos hombres y mujeres que mediante nuestros hechos le hablemos al mundo. Si los antiguos hablaron a través de la fe, a través del testimonio, a través de la palabra,
hoy también somos convocados para de igual manera representar dignamente el reino de los cielos. Finalmente Romanos 10:17, que lo cité ahorita, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Honremos al Señor, honremos su palabra, honremos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga, les cubra y les acompañe. Ya nos veremos en la próxima.